sorelle, buona Pasqua. En el programa de hoy, el Papa Francisco fallece a los 88 años, poniendo fin a un pontificado marcado por la misericordia y las reformas en la Iglesia del primer pontífice latinoamericano. En Argentina, el país del Papa Francisco reciben con tristeza y resignación la noticia de su muerte. La Iglesia y los gobiernos del mundo reaccionan al fallecimiento del Papa Francisco. EWTN lamenta la partida del Papa Francisco y se une a la Iglesia en oración por el eterno descanso de su alma. Habrá programación especial en homenaje al pontífice. Le contamos sobre la vida y el legado del Papa Francisco. Hola amigos, hola, iniciamos esta octava de Pascua unidos en oración por el descanso eterno de nuestro querido Papa Francisco. Así lo hacemos todos como equipo aquí también y como la gran familia de EWTN que acompaña a la Iglesia en estos momentos de particular intensidad en su vida. Gracias por acompañarnos, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano lamentando el fallecimiento del Papa Francisco en el segundo día de Pascua. La Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice informa que esta noche se celebra el rito solemne de la constatación de la muerte y el depósito del cuerpo en el ataúd, según establecen las normas vaticanas. El acto se realizará en la capilla de la Casa Santa Marta, en presencia de los familiares del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Arriaza amplía la información. Un saludo desde la Plaza de San Pedro con una triste noticia. El Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio, ha fallecido este 21 de abril a las 7:35 hora de Roma, según ha confirmado la oficina de prensa de la Santa Sede. El cardenal Farrell, camaralengo de la Santa Sede y encargado de la administración de la sede vacante, anunció el fallecimiento del Papa con estas palabras. Con profundo dolor, tengo que anunciar el fallecimiento de nuestro santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. Añadió que Francisco dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia y a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Millones de católicos alrededor del mundo lloran la muerte del Papa, cuyo pontificado marcó la vida de tantas personas durante los 12 años que ocupó la cátedra de San Pedro. El pontífice de 88 años falleció en su residencia Casa Santa Marta después de recibir tratamiento debido a una neumonía bilateral que provocó una creciente fragilidad. El pontífice impartió la bendición Urbi et Orbi el domingo de resurrección frente a 35.000 fieles en la Plaza de San Pedro y esta fue su última aparición pública. Aunque no lo hemos confirmado, creemos que su última reunión oficial como jefe de Estado tuvo lugar después de esta bendición. Fue con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Como pueden ver, miles de personas en la Plaza de San Pedro ya han empezado a reunirse al difundirse la noticia del fallecimiento del Papa. Es evidente que la Iglesia Universal lamenta y llora la muerte de su primer Papa latinoamericano. El Vaticano no ha anunciado los detalles del funeral. El mismo Santo Padre simplificó a finales de 2024 los ritos funerarios papales para que reflejasen mejor el papel del Papa como obispo de Roma y pidió ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor en lugar de la Basílica de San Pedro. Tras su funeral se convocará un cónclave para elegir a su sucesor, pero primero los feligreses y líderes del Vaticano y de todo el mundo rendirán honores. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, en 1936 e ingresó en la Compañía de Jesús a los 21 años. Tras su ordenación en 1969, fue provincial jesuita, rector del seminario y profesor antes de que San Juan Pablo II le nombrara obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992. Fue nombrado arzobispo de la capital argentina en 1998 y cardenal en el 2001. En 2013, tras la sorprendente renuncia de Benedicto XVI, el primer papa en dimitir en más de 600 años, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor número 266 de San Pedro
Pedro. Su sorprendente elección el 13 de marzo de 2013 a la edad de 76 años marcó varias primicias históricas y se convirtió en el primer papa jesuita, el primero de América Latina y el primero en elegir el nombre de Francisco, inspirado en la devoción a San Francisco de Asís, quien encarnó la pobreza, la paz y el amor a la creación. Su pontificado se caracterizó por la misericordia, el cuidado de la creación y la atención a lo que él llamaba las periferias de la Iglesia y de la sociedad. Emprendió 47 viajes apostólicos fuera de Italia, aunque nunca regresó a su natal Argentina. Durante su mandato, el Papa Francisco canonizó a 942 santos, más que ningún otro papa en la historia. Publicó 4 encíclicas, 7 exhortaciones apostólicas y promulgó 75 motu proprio. A lo largo de su papado cambió significativamente el colegio cardenalicio a través de los 10 consistorios, creando 163 nuevos cardenales. Sus nombramientos reflejaron su visión de una iglesia global, elevando a prelados de las periferias y creando cardenales en lugares que nunca antes habían tenido uno, como Mongolia y Sudán del Sur. Los problemas de salud marcaron los últimos años del Papa. Fue operado en julio de 2021 y en junio de 2023. En noviembre de 2023 sufrió una inflamación pulmonar y en febrero de 2025 fue hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma por una bronquitis y tras 5 semanas de ingreso con tratamiento de una neumonía bilateral fue dado de alta el 22 de marzo y continuó su tratamiento desde Casa Santa Marta. Su papado se enfrentó a desafíos sin precedentes, incluida la pandemia mundial del COVID-19, durante la cual ofreció momentos históricos de oración por la humanidad, en particular la extraordinaria bendición Urbi et Orbi en una plaza de San Pedro vacía en marzo de 2020. También hizo repetidos llamamientos por la paz en medio de los conflictos en Ucrania y Tierra Santa. Francisco convocó 4 sínodos, incluido el sínodo sobre la sinodalidad, cuya segunda sesión concluyó en octubre de 2024. Puso en marcha importantes reformas de la curia romana y tomó varias medidas para abordar la crisis de los abusos del clero, entre ellas el motu propio de 2019, Vos Stix Lux Mundi. Tras el funeral del Papa y los tradicionales 9 días de luto, cardenales de todo el mundo se reunirán en Roma para las congregaciones generales y el posterior cónclave para elegir a su sucesor. Por ahora el mundo recordará al Papa Francisco como un líder que trató de acercar la Iglesia a la gente, un Papa que abrazó a todos los pobres, a los olvidados y a los que sufren. Su legado de compasión y reforma, su impacto en la Iglesia mundial y en los corazones de millones de personas no caerá en el olvido. Esta es una noticia en desarrollo. Les estaremos informando en todo momento y actualizándoles en vivo en el sitio web asiprensa.com y en nuestras redes sociales de EWTN Noticias y Así Prensa. Por favor, únanse a las oraciones por el Santo Padre para que sea acogido en la gloria eterna. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Y ahora entramos en conexión con nuestro corresponsal Matías Boca desde Buenos Aires, Argentina, donde nació el Papa Francisco. Mati, cuéntanos cómo está el ambiente por allí, cómo se siente la gente con la muerte del Papa Francisco. Y nosotros seguimos dialogando, Nati, con el pueblo fiel de Dios, aquí en la Basílica de San José de Flores, en el barrio donde nació el Papa Francisco. ¿Cómo lo recuerda? Lo recuerdo porque un ex alumno mío de secundario se ordenó diácono en el 2005, en marzo más o menos, y en fin del año se ordenó sacerdote en la iglesia benedictina de Maure y Luis María Campos. Mire, qué lindo lo que nos está contando. Sí. A ver, y lo recuerda así, ¿no? Con amor, con cercanía, con esperanza. Un ser humano maravilloso. Martín era el nombre, pero no quiero dar más. ¿Lo conoció el Papa Francisco usted? Sí, fue él el que lo bendijo, a él y otros compañeros de él que habían hecho el seminario. ¿Cuántas muestras, sus lágrimas en este momento en sus ojos? Me levanté, me puse a llorar. Me emocionó mucho, pero estaban en brazos de Dios, nada menos. Todos vamos a llegar, todos no, salvo los muy malvados, pero vamos a llegar a eso. Y con la edad que tengo, creo que dentro de poco. Cuántas muestras de cariño de su pueblo, ¿no? De su nación, sí, que lo abraza, que lo acompaña y que lo recordará por siempre. ¿Qué fue eso? Muchas. Aquí estuvo, lo vi en televisión, estaban ya bendiciendo todo. Sí, sentidas palabras, Matías, de los fieles, no con la muerte, con el fallecimiento del Papa Francisco, tenemos la esperanza igual de la vida eterna. Mati, cuéntanos del lugar desde donde nos estás informando.
Nosotros estamos en la Basílica de San José de Flores, el lugar donde Jorge Mario Bergoglio por aquellos años descubrió su vocación sacerdotal. Este es su barrio, esta es su tierra, a escasas cuadras de aquí de la Basílica de San José de Flores, donde nosotros estamos con las cámaras de EWTN Noticias transmitiendo, llevando este momento de profundo dolor para toda la nación, porque así lo recuerda su pueblo, con tristeza, con dolor, pero con una profunda esperanza, rezando por el descanso del Santo Padre. ¿Por qué estamos aquí presentes? Porque estas son sus calles. Aquí muy cerquita está la casa donde nació y se crió Jorge Mario Bergoglio. También está el colegio donde él desarrolló la primaria. Enfrente está su plaza donde él jugaba al fútbol con sus amigos. Aquí se respiran aires bergoglianos, como se dice en Buenos Aires. San José de Flores, su basílica. El barrio porteño de Flores, su ciudad. Así es, Mati, lo podemos sentir desde aquí. ¿Cuál se prevé será la agenda de acontecimientos tras la información? Recordemos que a lo largo del día se están realizando diferentes celebraciones eucarísticas, Nati, en diferentes horarios. Casi aquí en Argentina hay una misa por hora. También en la Basílica de San José de Flores en este momento se está celebrando la Eucaristía. Y a las 19 horas, hora local aquí de la República Argentina, se va a hacer una misa con seguramente la presencia del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, quien celebrará la Eucaristía aquí con todo el pueblo fiel de Dios. En las diferentes diócesis del interior del país se están celebrando la Eucaristía, rezo del Rosario, así. De esta manera lo está acompañando su tierra, su nación, su pueblo fiel, a Jorge Mario Bergoglio. Gracias, Matías Boca, por la información y seguimos unidos con la Iglesia también en Argentina, rezando por el alma de nuestro Papa Francisco. Bendiciones para ustedes. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el Papa Francisco expresó que a pesar de las diferencias, haber podido conocerlo en su bondad fue un verdadero honor. En un comunicado del gobierno destacó la incansable lucha de Francisco para proteger la vida desde la concepción, su impulso al diálogo interreligioso y su tarea pastoral centrada en la espiritualidad juvenil. El régimen de Milei también valoró la decisión de llevar austeridad a la Santa Sede a través de gestos concretos desde su pontificado. Escuchemos qué más dicen los argentinos. ¿Qué le puedo decir? Perdemos una de las personalidades más grandes que hemos tenido los argentinos y en el mundo. Y yo la verdad que para mí es un santo, porque yo estaba muy enojada con la iglesia, digamos, me reconcilié gracias a él. Y hoy vengo a pedir por mi salud, la salud de toda mi familia, especialmente de mis hijas y de mis nietos. Y lo recuerdo con los momentos más lindos que vivimos en estos años con él, que fueron de dedicación a la gente pobre, la dedicación al pueblo argentino en ayudar mucho a las iglesias. Lo dedico con ese corazón grande y bondadoso que él tenía, ¿no? El Papa era el Papa del pueblo. Muchos se quejan que no vino a la Argentina, que nunca llegó, que nunca pisó el suelo argentino, pero yo le digo a esa gente que él estaba. Tuve el honor de conocerlo personalmente. Fue vecino de mi familia. Tuve el honor de estar en Italia junto a él. Un orgullo, lo vuelvo a repetir, argentino, pero esa es mi pregunta. ¿Por qué no pisó nunca el suelo argentino? Habiendo pasado por arriba a Chile, a Uruguay, pero no pisó acá el suelo argentino, el suelo nuestro, el suelo de él. Esa es mi pregunta que me voy a hacer siempre. Pero bueno, se lo recuerda con mucha esperanza, mirando hacia el futuro de la iglesia también. Haber compartido con él aquí en Buenos Aires en algún momento, en alguna pastoral. ¿Qué recordás de él? Su cercanía, su paternidad. Y EWTN también lamenta la partida del Papa Francisco y se une a la Iglesia en oración por el eterno descanso de su alma. En un comunicado, el presidente y director de la cadena, Michael Warsaw, destaca la cercanía y sentido del humor que irradiaba el Santo Padre. Como católicos, Warsaw insta a dar gracias a Dios por la vida y pontificado del Papa Francisco, especialmente por su incansable dedicación a quienes viven en las periferias. EWTN anuncia una programación especial para rendir homenaje al pontífice. Veamos ahora cómo fue su vida.
A los 7 años, y con una gran sonrisa en el rostro, Jorge Mario Bergoglio posaba contento junto a su primo, luego de su primera comunión. Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Hijo de inmigrantes italianos piemonteses, su padre, Mario Bergoglio, era contador. Su madre, Regina Sibori, se ocupaba de la casa y de la educación de los 5 hijos. Tenía una relación muy buena con sus padres, pero sus abuelos formaron parte importante en su vida. Sobre todo había un lazo muy fuerte con su abuela paterna, Rosa Margherita Vassallo, quien fue su guía en la fe. La abuela tenía una gran personalidad y él nos demostró siempre su profunda admiración por ella. Cuando le preguntamos qué salvaría de un incendio, cuáles eran sus cosas más preciadas, una de las poquísimas cosas que él dijo que salvaría es una carta que le escribió su abuela cuando entró al seminario. La periodista italiana Francesca Ambroghetti, coautora junto a Sergio Rubin del libro El Jesuita sobre la biografía del Papa Francisco, nos cuenta cómo fue que su abuela le dio la primera lección de ecumenismo o acercamiento a otras confesiones cristianas. Pregunta a la abuela cuando se cruzan con dos señoras que pertenecían al Ejército de Salvación. Y entonces le pregunta al abuelo si eran monjas. Y la abuela Rosa, Margarita, la abuela Rosa le contesta no son monjas, pero son buenas, hacen el bien. Jorge Mario Bergoglio siempre fue sencillo, austero y de perfil bajo. Mozart, Bach y Beethoven, sus favoritos, además del tango, la literatura su pasión y, como muchos argentinos, el fútbol. A los 21 años sufrió una infección pulmonar, por la que fue operado de urgencia. Le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho. Y sí, dice que sufrió muchísimo, y que no entendía lo que pasaba. Le preguntaba a la mamá a veces, ¿qué tengo, mamá? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Que tenía mucho sufrimiento, mucho miedo, y que dice que la luz la vio a través de una hermana, de una religiosa que había sido maestra de él de catequesis, creo, que lo fue a visitar, y que cuando lo vio sufriendo tanto le dijo, piensa que lo estás imitando a Jesús. Hace 68 años, en la fiesta de San Mateo Apóstol, el Papa Francisco descubrió su llamado a la vida sacerdotal. Fue luego de confesarse, antes de ir a una fiesta popular. Él cuenta que va a la iglesia, antes de ir a este encuentro con los amigos, va a la iglesia, se encuentra con un sacerdote que no conocía, lo conoció por primera vez en ese momento, y ahí, en esa confesión, él dice que sintió que Dios lo estaba esperando y considera que el facilitador fue este sacerdote que lo confesó. Bergoglio iba a estudiar medicina, pero su amor a Dios hizo que sus planes cambien, algo que no le gustó mucho a su madre Regina. Y la mamá estaba convencida que iba a estudiar medicina, entonces sube al cuarto para ordenarlo y ve que no había libros de medicina, sino libros de teología, religión, filosofía. Entonces le pregunta, dice, ¿qué pasa? Lo encara, dice, ¿dónde están tus libros de medicina? ¿No vas a ser médico? Y él lo cuenta, esto la hermana lo contó, y él mira a la mamá y dice, sí, mamá, voy a ser médico, pero médico del alma. Jorge Bergoglio tampoco tenía planeado ser jesuita, pero su deseo de ser una iglesia que va al encuentro fue lo que le atrajo de la Compañía de Jesús. El Papa Francisco dormía muy poco porque despertaba temprano para tener su primer encuentro con Dios en la oración. Ahí encomendaba también su servicio. Estos dos serían los ejes de su vocación. En 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires. En 1997 lo nombró arzobispo coadjuntor. Y el 28 de febrero de 1998 asumió el cargo de arzobispo de Buenos Aires. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante 2 periodos. En sus viajes a Roma era frecuente verlo sin lucir la llamativa vestimenta de los purpurados. Cuando en 2001 fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II, no se compró una vestimenta nueva, sino que ordenó arreglar la que usaba su antecesor. Cocinaba para él mismo y hasta usaba el metro en lugar de tener un chofer. Él tenía derecho en el arzobispado a tener el cuarto del arzobispo. Cuando él llega a ser arzobispo, le proponen mudarse y él no se quiere mudar.
no quiere mudarse porque tengo mi cuarto de antes, no quiero mudarme, está bien así, era el cuarto más austero, despojado que te puedas imaginar. Nada, un armario, una cama, un escritorio, nada más, una cruz, que era la cruz de sus abuelos, creo, y nada más. Y no se quiso mudar al cuarto más cómodo que le correspondía. Tras la renuncia de Benedicto XVI el 13 de marzo de 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el pontífice número 266 de la Iglesia, el primer papa latinoamericano. Con el corazón lleno de fe, Jorge Mario Bergoglio dijo sí a Dios y tomó un nuevo nombre, Francisco, por San Francisco de Asís. Así fue que desde su primera aparición emocionó a sus feligreses, a quienes pidió, recen por mí. Questa preghiera de voi sudime. Hacemos una pausa y al volver, la Iglesia y los gobiernos en el mundo reaccionan a la muerte del Papa Francisco. Además, el Vaticano pospone la canonización de Carlo Acutis ante la muerte del Papa Francisco. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En diferentes partes del mundo expresan su sentir por la partida del Papa Francisco esta mañana. Veamos. Un papa que trabajó tan duro por la paz y por el bien común. Oremos todos por él. Es un día muy triste, sinceramente. Creo que es impresionante que haya llegado a Pascua. Creo que es casi un milagro para Italia. Que Dios le premie todo lo bueno que ha hecho y le tenga su misericordia. Siento una profunda pérdida. Espero sinceramente que ahora, con la misericordia de Dios, camine con Dios y en su amor. Nos sorprendió mucho saber que el Papa Francisco había fallecido. Deseamos que la paz llegue pronto a esta tierra y que el próximo Papa pueda contribuir a la paz en Jerusalén y en todo el mundo. Ante la muerte del Papa Francisco, estas son las reacciones de diversos episcopados alrededor del mundo. En la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el arzobispo Jorge García indicó cuál es el mejor homenaje al pontífice. Tender puentes, es dialogar, es dejar de enfrentarnos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si es el padre, qué mayor dolor para un padre que ver a sus hijos divididos. Que se vaya Francisco al cielo con la tranquilidad de que sus hijos van a tratar de vivir esa unidad nacional tan pendiente entre nosotros. En Chile, el episcopado agradeció el testimonio de fe viva del Papa Francisco y su incansable llamado a la fraternidad universal. En una santa misa, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, resaltó sus enseñanzas. En Uruguay, el arzobispo de Montevideo hizo un breve recuento del legado del pontífice. Y ha sido el Papa que ha convocado 2 sínodos sobre la familia y otro sobre la sinodalidad, algo que se trata de la vida de la Iglesia, queriendo que en la Iglesia se viva más una comunión y participación de todos los fieles y que todos seamos corresponsables en la misión de la Iglesia. En Perú, la Conferencia Episcopal recordó la visita del Papa en 2018. Su presencia, recibida por una multitud de fieles, confirmó nuestra fe, reafirmó nuestra preocupación por los más humildes, inocentes y vulnerables, y reavivó el fuego de nuestra esperanza, enfatizaron los prelados. Los apóstoles. En México, los obispos desearon que el legado del Papa Francisco siga dando fruto en cada corazón que acogió sus palabras de paz, justicia y misericordia. Escuchemos a los líderes y gobiernos del mundo sobre el fallecimiento del Papa Francisco. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, resaltó el gesto del pontífice el domingo último, cuando recorrió la plaza de San Pedro entre los fieles y dio su bendición especial al mundo. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. La risposta a questo saluto
La respuesta a este saludo por parte de todos en el mundo no debe limitarse al recuerdo y al agradecimiento, sino que debe traducirse en la responsabilidad de hacer nuestras las indicaciones de sus enseñanzas en nuestro comportamiento cotidiano. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó en su red social: Descanse en paz, Papa Francisco. Que Dios lo bendiga a él y a todos los que lo amaron. En España, el gobierno declaró 3 días de duelo. Quiero mostrar, en nombre del presidente y del Gobierno de España, nuestro dolor y nuestro más profundo pésame por el fallecimiento del Papa Francisco. Lamentamos la muerte de un hombre bueno y de un gran Papa. El presidente de Israel también expresó sus condolencias a los católicos. You and I are both people of faith. Ustedes y yo somos personas de fe y compartimos la esperanza más profunda de que su memoria inspire actos de bondad, unidad y diálogo entre los pueblos y esperanza para la humanidad. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, recordó que el pontífice sabía cómo dar esperanza y rezó por la paz en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó que el Papa Francisco contó con una gran autoridad internacional como fiel servidor de las enseñanzas cristianas. Por otro lado, ante el fallecimiento del Papa Francisco, el Vaticano anunció la postergación de la canonización del Beato Carlo Acutis, que estaba programada para este domingo 27 de abril. Sin embargo, la Santa Sede anunció que la misa prevista el domingo en el contexto del jubileo de los adolescentes sí será celebrada. Las quiero mucho. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Nos pueden seguir en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial. Es un programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.